Los tres chanchitos. Bienvenidos, chanchiteros del universo. Comienza... Los tres chanchitos. ¿Te has quedado callado, Alberto? Ay, se me ha pasado, que estaba aquí mirando los controles y eso, y se me ha pasado que tocaba decir los tres chanchitos. No, porque ¿Lo si repetimos no, de nuevo? Sí, me entra mucha angustia. Controles. Mi forma de vestir, porque es genial. Entonces, ¿empezamos o qué? Venga, vamos. ¿Y por qué me encanta esa canción? ¿Empiezo de nuevo diciéndolo todo? Sí, porque me inquieta, estoy nerviosa ahora. Porque Bienvenidos, chanchiteros del universo. Comienza... Los tres chanchitos. Hola, chanchites del universo, y bienvenidos al Tres Chanchitos 70. Y seguramente estáis todos ahí con un lápiz y papel esperando que yo os cuente si el 70 tenga alguna propiedad. Y seguramente todos estáis esperando que yo diga que el 70 es un número muy soso porque es par y entonces no es primo y tal. Pero os equivocáis, porque el 70 tiene un huevo de propiedades. Este programa está auspiciado en Sevilla Web Radio y está Pero eso parcialmente pagado por la Universidad de Sevilla. Técnicamente, pero a lo mejor es que, o sea, técnicamente existe tener un huevo de propiedades desde el punto de vista matemático, eso es... Tener un huevo es un poquito menos que una pecha, ¿no? No sé, ahí por ahí hay un monólogo de Dani Rovira que ¿un huevo era lo máximo o pecha? Creo que un huevo era lo máximo. Un huevo era lo Da máximo. igual. Bueno, da igual. Bueno, pues sí, es un número par. La primera propiedad que tenemos es que no es defectivo, que siempre estamos, es defectivo porque la suma de sus factores propios es inferior al número. No, pues el 70 ya no es defectivo, es un número abundante porque si sumáis sus factores propios, que no, sin incluirlo a él, y no vamos a entrar con la discusión que son factores propios, el 1 sí entra, y todos sus divisores, pues el 70 es un número abundante porque no supera al número. Y es un número raro, y esta propiedad nos la ha archivado José Antonio, que ya estuvo presente en el programa pasado, @lidayer. No, es un número raro, significa que no se puede poner como la suma de elementos de ningún subconjunto de sus divisores propios. O sea, que si tú coges los divisores del 70 y empiezas a hacer combinaciones, pues es imposible que encuentres que esa suma te dé 70. Es un número que es a la vez feliz y odioso. ¡Qué bonito! Se puede, pero eso es casi filosofía, ¿no? Es O sea, se puede ser feliz y odioso. siendo odioso, porque feliz es una propiedad interna y odioso es una cosa como te perciben los demás. Claro, y normalmente la gente que es muy feliz para algunos es odiosa porque les dan envidia. Para gente odiosa. Para la gente odiosa, la gente feliz es odiosa. Estamos entrando en filosofía. ¿Qué significa que un número es feliz? Pues un número es feliz si tú coges sus cifras, las elevas al cuadrado y lo sumas y vas haciendo eso repetidas veces hasta que llegas a 1. Por ejemplo, 70, si sumas 7 al cuadrado más 0 al cuadrado, que es 0, te sale 49. Ahora, 4 al cuadrado más 9 al cuadrado sale 97. 9 al cuadrado más 7 al cuadrado sale 130. 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más 0 al cuadrado sale 10. Y 1 al cuadrado más 0 al cuadrado sale 1. Pues eso es un número feliz. Si haciendo esa sucesión no te metes en un bucle, como por ejemplo pasaría con el 58, que te meterías en un bucle de periodo 8 y nunca llegarías a ningún sitio. Pues el 70 es un número feliz. Bueno, si llegas a un sitio, o sea, llegas al mismo sitio una y otra vez. Pues el 70 es un número feliz porque tiene esa propiedad tan bonita, y es un número odioso porque si lo escribimos en binario, tiene un número impar de unos. Y se ve que a alguien le daría mucha rabia eso. ¿Y si tuviera un número par de unos? Pues no sé cómo se llama. ¿Sería un número querido? No lo sé. No lo sé. Buena tarea para nuestros chanchites, y si no, ya lo cuento la semana que viene. Siempre me tienes que hacer una pregunta que no me he preparado. Y además es un número de Erdős-Gut. Y dirás tú, ¿qué es un número de Erdős-Gut? Pues esto es más complicado, pero voy a intentar explicarlo. Un número es de Erdős-Gut si existe un entero, lo que no he conseguido encontrar qué entero es el que existe, si existe más de uno, de forma que si sumas 70 números consecutivos a ese entero, pues en esa secuencia de 70 números, en esa n upla, 70 upla de n números... En esa 70 porque estamos hablando del 70, efectivamente. Existe un entero, que no, eso sí que no lo he conseguido encontrar, pero también lo buscaré, no me ha dado tiempo para este programa, de forma que si sumas esos 70 números consecutivos enteros, pues encuentras un número A,
entero, entonces A más 1, A más 2, A más 3, hasta A más 70, tienen la propiedad de que cada uno de esos números por sí solo tiene o un divisor común con el primero de la lista o con el último. Siempre tiene eso. Eso es un número de Erdős-Gut. Y dirá tú, ¿esa propiedad para qué sirve? Pues la verdad es que no lo sé, pero como es de Erdős, pues la voy a contar. Y además si sumáis los cuadrados, 1 más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado hasta 24, os sale 70. Y tiene un montón de propiedades más que no voy a... ¿Cómo? No, esa parte no me he enterado. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Más 3 al cuadrado te sale 70 al cuadrado. Ah, vale. Hasta el 24. Es que habías dicho 70. He dicho 70, pues está mal, es 70 al cuadrado. Pues tiene un montón de propiedades más, el 70, o sea que es un número par y que tiene un huevo de propiedades chulas de matemáticas. Algunas tienen que ver incluso con la teoría de cuerdas. Sí, pues esta última que yo he dicho, de que si lo suman los cuadrados del 1 hasta el 24, lo relaciona con la red de Lich, que no sé lo que es, y que por lo tanto con la teoría de cuerdas, y eso si quieres te lo preparo otro día de la sección, y es el número atómico del iterbio, y llevo 2 horas aquí buscando hacer un chiste con el iterbio, y no se me ocurre, pero verás como Enrique, sí. Enrique, ¿qué chiste se te ocurre para el iterbio? No. Ninguno. Siento, Pues nada, el iterbio no tiene chiste. El iterbio no tiene Es chiste. un elemento químico odioso. Dilo de la moneda. ¿Qué moneda? Los patrocinadores y eso. Ah, bueno, que esto es un podcast que está patrocinado por el plan propio del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Sevilla. Ya lo he dicho. Y ahora, antes de dar paso al programa, os recuerdo, a los que estáis viendo el vídeo, lo estáis viendo, si no, pues esto, que tenéis que comprar nuestros libros, mis libros. Los 2 son míos, Enrique está en uno de ellos. Uno es de Raquel y mío, que es Hasta el infinito y más allá, que estaba descatalogado, pues ya puedes comprarlo de nuevo con una portada súper chula, nueva para la ocasión. El libro es el mismo, Hasta el infinito y más allá, que se puede comprar en Jotdown, y si no me preguntáis en @claragrima, yo os digo dónde está el enlace. Y como siempre, Las matemáticas vigilan tu salud, el librazo que hemos escrito Enrique y yo sobre modelos de epidemia y vacunas y cómo entender a los antivacunas desde el punto de vista matemático, que es de Nestor y que también está a la venta en Jotdown, Amazon y en su librería de confianza si lo encarga. Y nada más, ya le doy paso después de estos minutos publicitarios y de patrocinio a nuestros 3 chanchitos 70. Y el primero que nos va a hablar hoy es Alberto, y yo le pregunto, como es habitual, ¿qué nos traes, Alberto? Y como veis, hoy no son cochinitos, hoy son borreguitos. ¿Por qué? Pues muchos borreguitos, a los que les mandamos un saludo enorme, un beso enorme a cada uno de ellos. Pues porque nuestros amigos de Borregos Illuminati, que en Twitter son @ILLborregos, @ILLborregos, cumplen 2 añitos el próximo 1 de diciembre. Hoy esto se está emitiendo el 28 de noviembre, pero bueno, que se le da... Nos adelantamos, felicidades. Muchas felicidades. Un saludo muy fuerte, un berrido. Vamos a hacer un berrido. 1, 2, 3. Oye, ¿cómo es? Hay gente que hace B con B, me, y otra gente hace con M, me. Es con B, ¿no? Yo diría que se aproxima más con la M. la ovejita. Me. Pero no. Para. Es como le contesta el borrego. Pero un berrido. Un berrido es algo así como... Eso es un no, berrido. es B, porque había un chiste. Válido. Que ve tú, que yo estoy muy cansada. ¿Me acuerdas de ese chiste? Bueno, es un válido. ¿Empezamos? El válido del rey. Bueno, vámonos. Pues... Vale. ¿El válido del rey o el válido del rey? Es el válido del rey. Sí, ya me he puesto en duda el gatito. Venga, Alberto, ya es tu sección. Ya me callo, un ratito. Bueno, pues mi sección en realidad se puede considerar como una continuación del exitoso 3 chanchitos 69. Un beso a Laura. Gracias a Laura Morán, no a vosotros dos. Efectivamente. No, bueno, vamos a ver, todo hay que decirlo. Hay que reconocer al César lo que es del César. Las confidencias de la adolescencia de Enrique ha sido trending topic. Han sido, sí, o sea, esto de que él cuente... Bueno, da igual. Pues no conté nada, Pues podemos hacer un día monográfico de la vida sexual durante la adolescencia de Enrique. Vamos. Hay mucha gente que se pregunta si la verdad te lo estaba inventando. Eso se quedará... Lo que es de los 3 chanchitos se queda en los 3 chanchitos, ¿no? Eso es así, compadre. Bueno, entonces en cierto sentido es una continuación, pero no, porque voy a hablar algo muy relacionado con el sexo, pero es que cuando lo leí
me formulé a mí mismo una pregunta que no sé responder y entonces lo traigo aquí a colación para ver si vosotros podéis iluminarme. Venga. ¿Vale? Hubo una noticia hace poco y que tiene que ver con los juguetes sexuales a distancia. ¿Qué son juguetes sexuales a distancia? Son una cosa que, bueno, vamos a ver, es una cosa que puede tener, evidentemente tiene su parte positiva y es positivo, si no, no tendría ningún sentido. Y la cuestión es la siguiente, lo que tratan son, pues, por ejemplo, un modelo, ¿no? Un ejemplo típico es, pues, un consolador. Con un mando a distancia, ¿no? No, un consolador y una... Eso existe. Sí, pero y también podría yo comentarlo para... Venga. Así se termina de aclarar. Un consolador y una vagina, ¿no? Una especie de vagina, un tubo con forma por interiormente dentro de vagina. Dime. Claro. Un consolador es un dildo. Sí. Vale, porque una vagina también es un consolador. Sí, vale. Pero yo en mi época, o sea, yo es que soy muy de los 70 y los 80 y entonces consolador solo existía consolador. Lo del dildo eso es una modernez que no sé de qué va. Bueno, un dildo y una vagina y entonces pues estoy hablando pues el típico pareja heterosexual y demás para que no se me vengan ahora. Y entonces pues está uno en Nueva York y el otro en Roma. Sí, eso es. ¿Vale? Los dos. Bueno, suerte los dos hasta cierto punto, porque son gente que se extraña, se echa de menos y demás. Vale. Entonces, antes, en los años 70, ya que hablamos, pues, ¿qué había? Pues básicamente nada, porque ni podías llamar por teléfono, porque una llamada de teléfono costaba una conferencia. Costaba una pasta. O sea, yo recuerdo mi padre viajaba bastante y nos llamaba a lo mejor una vez a la semana durante todo el viaje que hacía, vamos, o sea que no era muy complicado. Después con el advenimiento de internet pues ya empezaron a poderse chatear, después pues ya nos vemos, ¿no? Y entonces, bueno, pues si se ven ya pueden empezar diversos juegos y ahora incluso, y tal vez, y eso es un campo que se debe poder desarrollar mucho, porque ahí yo creo que la realidad virtual y todo ese tipo de cosas va a jugar un gran papel. O sea, porque podremos en un futuro muy próximo, vamos, existen ya las herramientas, lo que pasa es que hace falta crear el mercado y demás, ¿no? O sea, te pones unas gafas, te pones ciertos sensores en los dedos y en otras partes del cuerpo y podrás sentir a la otra persona, verlo de forma tridimensional y casi literalmente tocarla. Sí. Tardaremos más en poder olerla, en poder ese tipo de sensaciones, pero digamos que el aspecto más básico de ya está más que comercializado y entonces se trata de uno tiene un dildo, el otro tiene una vagina, por poner este ejemplo, por continuar con el ejemplo, y cada uno de ellos con aplicaciones de móvil puede controlar al otro. Puede controlar las sensaciones del otro. Por ejemplo. O sea, puede controlar las contracciones de la vagina o la erección del dildo. Existe la otra versión que es, por ejemplo, yo controlo el dildo de la otra persona pues con las presiones y demás que ejerza sobre la vagina. O sea, yo cojo la vagina vale, y depende de las presiones que depende de cómo empuje, ¿Sí? pues el empujón queda manifestado en el dildo de alguna forma, ¿de acuerdo? Y todas esas variantes, pero digamos que podemos controlar remotamente el aparato del otro, con lo cual de alguna forma se mantiene una especie de relaciones sexuales. Ajá. ¿Y cómo sabe el otro que el empujón que tú has recibido es de verdad o que es que se ha inventado la aplicación sobre la marcha? Bueno, también lo puedes estar viendo a la vez y ver que existe una cierta, o sea, tiene que haber una cierta sincronización entre los empujones visuales y el empujón físico. Y una conexión wifi que te caga, porque si no va a ser todo muy ridículo. Oye, que se me ha cortado, vamos a empezar de nuevo. Espera, que no sé cuánto. O que se quede congelado. La imagen. El problema sí, son los hoteles. Los hoteles tienen que comprender que hace falta buenas conexiones wifi, porque si no, el sexo de sus clientes se va a ver muy resentido. Los hoteles no se puede, desde luego, que la mayoría, vamos. O que le toque un dildo que eyacule muy pronto y se ponga flojo y se eche a dormir. Se tira un pedo ya. A rematar faena. Y el dildo diga, no soy yo, ¿no? No, señor. Es la primera vez que me pasa. No soy yo en la fibra óptica. Pero de verdad, bueno, tía, ¿qué? Vale, quería pasarse una paja.
No, bueno, pero digamos que eso es positivo, porque de verdad que si consigue mantener un tipo de relación entre relaciones a distancia, pues cada vez lo hace más fácil, al margen de los aviones, del abaratamiento de los precios de aviones, de toda la conexión por internet y todo este tipo de cosas. También existe otra variante que permite de alguna forma jugar, ¿no? Que eso ha existido desde hace tiempo, pero que se ha sofisticado y normalmente tiene que ver pues con un dildo que se mete dentro de algún sitio, o bien la vagina, o bien el ano, o lo que sea, y entonces la otra persona controla con Bluetooth o demás de cerca, y pues lo venden muchas veces como una cuestión de especie de tener como sexo en un lugar público, pero de forma muy discreta. Sí. O sea, puede tener la excitación de que sea sexo en público, pero de una forma discreta. ¿Vale? Salvo que se te caiga el dildo en medio del bar. Sí, entonces deja de ser discreto. Te pones Se queda solo en público. Te pones cinta americana. En y de camino te hace la ingle. En el toto para que no se caiga. Y ya está. Claro, todo. Vale, todo entonces le tienes que hacer agujerito a la cinta americana para que transpire. El Si no se problema. ahoga el cacharro. El cacharro, ¿no? Y el toto. Y ha habido un problema ahora, pero que no es el problema que yo quisiera sacar, que es que al parecer alguna de estas aplicaciones graba los sonidos o graba cosas sin el consentimiento de los propietarios. Vaya por Perdona. ¿Explica eso? Ha habido algunos de estos cacharros electrónicos de aplicaciones del móvil Sí. que ha grabado ficheros de voz de lo que estaba ocurriendo sin que explícitamente se le hubiera dado permiso por parte del propietario del móvil. Se llama así, ¿Vale? ¿no? Parece que no ha trascendido más, pero bueno. Pero ahora mi pregunta está mezclándolo, o sea, supongamos ahora que tengamos un hacker ruso. No sé. Que están de moda. Están de moda, están por todos sitios. Los hackers rusos es una cosa que está por todos sitios. Mira un hacker. Y entonces, por ejemplo, que el hacker ruso interfiera eso y se ponga a manipular pues el dildo de ella, por ejemplo, de forma remota. Las leyes actuales están preparadas para tratar ese caso, porque eso que es un caso de ciber ataque, o también es un caso de ciberacoso, o también es un caso de violación. Ciberviolación. Wow. Porque de alguna forma, o sea, bueno, me gustaría ver a muchos jueces españoles atacando un caso de estos, ¿no? Porque ellos que exigen que haya penetración, que la mujer además se haya dicho verbalmente que no. que lo hayan ido ante notario, que no sé cuánto, que no sé qué, que todo este tipo de cosas, pues ahora y que cerrara bien las piernas, ¿eh? Pues una mujer aquí se está poniendo el dildo con su pareja o sola. Vale, porque el hacker no tiene... Claro, perdón. Se pone, y entonces el hacker empieza a controlar ese dildo. Eso yo creo honestamente que se puede considerar una violación. Obviamente, está teniendo sexo no consentido. No consentido. No sé. Y estoy absolutamente seguro que sería muy complicado que un juez lo admitiera como violación. Hombre, en España seguro que sí. Pero esto me estaba dejando un poquito intranquila, en el sentido de que igual que graban sonidos, igual que se pueden grabar sonidos de una aplicación de móvil y tal y cual, también se pueden grabar las imágenes cuando tú estás, claro, te pueden hackear tu cuenta de... Bueno, sí, eso ha habido casos de eso, evidentemente, continuamente salen fotos de estrellas de la canción o del cine, no sé cuánto en bolas, ¿no? Pero cuando tú haces una videoconferencia, claro, eso está... Pero cuando escúchame, estás poniendo tu imagen... Eso está saliendo continuamente. Bueno, Vamos. Y es más simple que eso. Y cuando estás en la playa también, ¿eh? Tú cuando le dices ¿Cómo va a estar en la playa? Que cuando estás en la playa alguien puede tener un teleobjetivo y estar sacándote fotos en bolas, vamos. Bueno, pero estás en la playa. Pero tú imagínate que estás cuando tú le dices a tu móvil, ok Google, y entonces el móvil hace cosas. Entonces significa que tiene el micrófono abierto permanentemente. Y tú le das permiso, de hecho. Entonces cualquiera puede entrar a grabar todo lo que tú estés diciendo durante todo el tiempo que esté encendido el móvil y cerca tuyo. Ahora, ¿cómo te has quedado? Mira, callada.
Oh. Pues ya es raro, ya lo has conseguido. Enhorabuena, Enrique. Hombre, porque tengo aquí las piernas flojas. ¿Sí? Iba a decir una expresión que se dice en mi pueblo, pero no la voy a decir. Coño colgando. ¿No? Se dice de otra manera, más fina. Pero básicamente sí, esa es la idea. Es verdad. Bueno, pues entonces... Yo no, porque yo cada vez que digo, ok Google, mi móvil me dice... ¿Qué pasa, guapa? ¿Qué pasa, guapa? ¿En qué te puedo ayudar? Esto porque está Todo el rato escuchándome. todo el rato escuchando. Y uno de los dispositivos con los que hubo problemas fue con Google Home, que es un cacharro... Bueno, sí, y con... O sea, está el Google Home y hay uno equivalente de Amazon y hay otro de Apple. Y entonces en un capítulo de Family Guy ¿no? De Padre de Familia. Sí. Pues dijeron las voces de alertar de poner en marcha, por ejemplo, dijeron ok Google y empezaron a decir palabrotas y entonces todos los aparatos de las casas de los americanos estos empezaron a decir palabrotas y cosas de ese estilo. O sea, no pasó de una broma, pero consiguieron activar estos micrófonos, estos altavoces inteligentes de las distintas marcas. No. La serie. La serie, o sea, llamó, simplemente... ¿no? Dijo, ok Google, y entonces los que tenían eso, pues... La serie puesta, ¿no? Sí, y todo, ja. Una risa. Bueno, entonces al final no entiendo tu... Bueno, mi pregunta es que creo que evidentemente existe ese peligro, creo que no está legislado, y no solo no está legislado, sino que puede ser una cosa... o sea, lo que quiero decir en realidad es que como en tantas otras cosas, la tecnología, la sociedad y demás va muy por delante de las leyes. Bueno, eso ya lo hemos hablado aquí alguna vez. Eso se ha hablado muchas veces. Pero este es un caso... hombre, pero que no es lo mismo el decir que bueno, que te graben o que Google y tal y eso, que estamos hablando aquí de una especie de violación. De tu intimidad, claro. Bueno, siempre es una violación de tu intimidad, aunque Sí, estás hablando con tu madre en el pueblo. Vale, pero en este caso una cosa que lo considero muy, muy grave, muy grave. Que ha ocurrido ya que se han grabado voces, al parecer no se han emitido, sino simplemente se han quedado grabadas en el teléfono. ¿Pero por qué se han grabado? Pero es que existe la posibilidad de que un hacker pues hackee uno de esos aparatos y te viole. Y te viole. Sí. Y te viole. O sea, pero tu punto es, tú dejas planteada la pregunta sobre la legislación, pero no quieres meterle miedo a la gente para que no lo use, ¿no? Bueno, sí, ¿no? No, o sea, yo creo que el uso de esos aparatos son positivos, o sea, es evidente que eso puede facilitar pues la vida de muchas parejas, ¿no? Hombre, sí. Pero por otra parte... Mejor la máquina de teletransporte, pero como estos físicos de mierda no la sacan. Pero por otra parte también es verdad que eso, como tantas otras cosas, lleva emparejado una serie de peligros que tenemos que contemplar que existen y deberíamos de tener un procedimiento. Por ejemplo, en este sentido, me parece que el sistema jurídico anglosajón es mucho más flexible que el que está basado en un código de derecho civil y derecho procesal y todo ese tipo de cosas como está la ley en España, ¿no? O sea, estoy cometiendo alguna incorrección de lenguaje, pero la idea está que aquí básicamente, sobre todo, lo que importa son las leyes y después de forma muy secundaria la jurisprudencia. Sí. Mientras que en los países anglosajones, o por lo menos en Estados Unidos, es justo al revés. O sea, un juez, de alguna forma, ante un caso novedoso, él decide según su sentido común y según las leyes que se hayan aprobado y tal, pero un juez, por ejemplo, me parece que en Estados Unidos tendría bastante flexibilidad y demás para poder juzgar esto como un caso de violación, mientras que aquí en España, al no existir la ley específica, es mucho más complicado. Que en España te Entonces, me pregunto para nuestros amigos abogados que nos estén escuchando y demás, si ante una sociedad más estática, posiblemente el sistema jurídico español sea más garantista porque deja menos al libre albedrío de los jueces, pero en una sociedad tan cambiante como la actual, posiblemente haya que ir tirando hacia un tipo de modelo jurídico como el que tienen en Estados Unidos, ¿no? Que un juez se le puede plantear este caso, si él lo admite como una cuestión razonable, y lo puede juzgar como violación, y eso además sienta jurisprudencia. Claro. Wow. Pues nada, nos ha dejado el cuerpecito. Problema legal. Problema legal que nos ha dejado el cuerpecito un poquito cortado.
¿Pasamos a la siguiente sección? Sí, por favor. Pues la siguiente sección es para Enrique, que hoy no viene a hablarnos, creo, de su vida sexual de adolescente. Tampoco sé de qué viene a hablarnos, nos va a sorprender. Y yo, como es habitual, te pregunto, ¿qué nos traes, Enrique? ¡Cochinitos! Gracias, Clara, por tu amable presentación. Gracias por traerme a tu programa. Venga, tonto. Venga. Hoy vengo a hablar de que está todo mal. Desde el principio. Sí, casi todo. Básicamente, para seguir bien este programa, lo que tienen que hacer ahora es parar fuerte esto y escuchar el 29 y el 49. Qué curioso. ¿Por qué? Porque en el programa 29 hablamos de problemas de... Bueno, ya puesto si están, que se escuchen también el 69, que fue simpático. Pero eso luego, para echar la tarde. El 29 hablamos de complejidades algorítmicas y eso, y computacionales, de PNP, el problema de todo esto, y luego en el 49 de viaje en el tiempo. Sí. Y entonces hoy vamos a mezclar las dos cosas. Viajes en el tiempo Básicamente y sí. complejidad computacional. Algo así. Go ahead. No, básicamente es que el otro día me invitaron ahí de vuestra escuela a dar una charla a los informáticos. Nuestra escuela es la escuela, perdona, Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla. Un Sí. saludo a todos nuestros alumnos. Eso es, que tienen en una asignatura, ahí no me acuerdo del nombre del profe. EGC. Ah, el profe... Pero lo tengo en Twitter, pero bueno, lo digo en el programa que viene. Es una asignatura donde le enseñan a organizar eventos de científicos, ¿no? Sí. Para hacer cuestiones de esta como congresos y eso. Y la verdad es que se pegaron un curre enorme y lo hicieron muy bien, estaba bien organizado, estaba todo perfecto. Y además algunos, un gran porcentaje de los alumnos de esa asignatura habían sido alumnos míos, con lo cual me alegro que me llamaran, porque significa que no me tienen mucho coraje o mucho odio. Entonces, la cuestión es que preparando la charla que hablé sobre computación cuántica o de por qué las gentes de informática tenían que estudiar cuántica en breve, pues me metí a volver a leer sobre el tema y resulta que he descubierto dos cosas flipantes. Venga. La primera es en un artículo de Daniel Abrams y Cés Joy del MIT, y es un Physical Review Letter que se publicó el 2 de noviembre de 1998 y tiene como título Non-Linear Quantum Mechanics Implies Polynomial Time Solution for NP Complete and Number P Problems. Esto lo que quiere decir es, si tú coges la mecánica cuántica tal y como está y le haces una pequeña modificación... ¿Puedes traducir el título para nuestro oyente? Ah, sí. Una mecánica cuántica no lineal implica que se puede resolver en tiempo polinómico los problemas NP completos y los problemas número P. Los números P son problemas de numeración de soluciones, es decir, un problema NP así es, dada una lista de enteros, ¿hay algún subconjunto que sume a 0? La respuesta es sí o no. Sí. Pero el problema de numeración es cuántos subconjuntos de esta lista de enteros son tales que su suma es 0. Eso es un problema número P. Eso es un número P. Y no se puede resolver polinomialmente. No, porque es tan difícil de resolver como el... Necesitas, Sí. o sea, se pueden reducir al NP completo. ¿no? Eso es. Y entonces la cuestión está en que esta gente en este artículo demostró que si modificabas un poquito la mecánica cuántica, no mucho, un poquito, pues resulta que podías construir ordenadores que resolvieran estos problemas en tiempo polinómico. En tiempo razonable para nuestros oyentes. ¿Qué significa modificar la mecánica cuántica? La mecánica cuántica tiene una estructura matemática muy bien definida, básicamente, para los que entiendan, se basa en espacios vectoriales y operadores lineales sobre espacios vectoriales. Y si tú haces una modificación muy leve, que es meter términos no lineales en los operadores, Sí. que en vez de ser estas formaciones lineales no sean lineales, pues resulta que si construyeras ordenadores cuánticos, pues podrían resolver estos problemas en tiempo polinómico. Pero... Y os recuerdo que los problemas NP todavía no sabemos si se pueden resolver en tiempo polinómico, es decir, en un número razonable o sea, en un intervalo razonable de tiempo, porque estos problemas generalmente se creen que no. Los que se pueden resolver en un tiempo polinómico se llaman problemas de tipo P, pero los NP son aquellos problemas que tú puedes comprobar rápidamente si te dan una solución, si es solución o no del problema, pero encontrarla todavía no se sabe. No se sabe para todos, o sea, No se sabe para todos. todos los P son NP. Eso, todos los P son NP. Pero bueno, como estás hablando de NP completo, de los NP completos sí que no se sabe, porque esos son, entre los NP, los más complicados. Los mejores.
Si se resuelven esos en tiempo polinómico, es decir, rápidamente, entonces todos los problemas que conocemos se pueden resolver rápidamente, básicamente, esa es la idea. Pero una pregunta mía. Y esto ya contó Alberto, que era un problema del milenio y que si no sabemos si todos los problemas se pueden resolver en tiempo polinómico o no, etcétera, etcétera. Y tenemos un vídeo fantástico donde Alberto lo explica mejor que nadie en Los Chanchitos. Y lo digo en serio que lo explica mejor que nadie y no tiene nada que ver que te sentas enfrente mío. Vale. Escúchame, Luego, mi pregunta de asumo. cultura mecánica cuantil. Sí, Si tú haces un ordenador cuántico, sí, funcionará según las leyes de la mecánica cuántica. exactamente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vas a modificar la mecánica cuántica? Ahí es que No, pero vamos. empieza a convulsionar como los de Alberto se quede callado cuando decimos cochinito. Pues No porque puede. tú sabes que la mecánica cuántica es como es y hasta ahora ha funcionado bien. Pero tú no sabes si hay una mecánica cuántica más general que contiene a la que tenemos ahora en algún régimen No de lo energía. sabes. Eso no se sabe nunca. Entonces no puedes construir un ordenador. O sea, Con las leyes que conocemos lo que- ahora se pueden conocer y entonces sabemos que los problemas que un ordenador clásico no puede resolver en tiempo polinómico, en el caso de que los problemas NP completos no se puedan, un ordenador cuántico tampoco podría. Es decir, un ordenador cuántico lo único que puede hacer es acelerar los procesos o los procedimientos que un ordenador clásico puede hacer. Sí. Pero no puede resolver problemas que un ordenador clásico no puede resolverlo si le da un tiempo infinito. Bueno, que los NP, algunos sí lo saben resolver un ordenador, lo que pasa es que necesitaría No, siglos. no, entonces estoy yo aquí, yo ahora también estoy confundido, vamos a ver. Confis. Existen artículos que te dicen que con ordenadores cuánticos tú puedes resolver problemas NP completos en tiempo razonable, No. No. ¿no? No. Tú lo que puedes hacer es encontrar los problemas que no sabes si son NP o no. Y entonces, por ejemplo, el problema de la factorización de grandes números, que es un problema que uno no sabe a qué tipo de complejidad responde, hay un algoritmo cuántico, que es el algoritmo de Shor, que lo hace en tiempo polinómico. Claro, porque el problema es que tienes que probar con muchos primos, pero si tienes un montón de procesadores, que es el caso de Pero no es exactamente... la computación cuántica, Sí. ¿no? Que tiene ahí un huevo de procesadores. Ya, pero que, por ejemplo, para problemas Pero NP bueno. completo o NP duro, los ordenadores cuánticos, si NP no es P, entonces no servirían para resolverlo rápidamente tampoco. A no ser que, como demuestra esta gente, se modifique la mecánica cuántica un poquito. Pero esa es ahí entra mi cosa. Tú no puedes modificar las leyes de la mecánica cuántica. Vamos a ver, tú tienes la mecánica de Newton. Sí. Y Newton dio una ley de la gravitación universal. Yes. Esa ley de la gravitación universal funciona muy bien para explicar cómo funcionan los satélites en órbita, cómo Sí, la sí. Luna, cómo se mueve alrededor de la Tierra, pero sabemos que no es la teoría final de la gravitación. Ahora tenemos una teoría superior, que es la relatividad general, Yes. que explica todo lo que explica la de Newton, tal y como lo hace Newton, es decir, en el límite de masas pequeñas y gravedades débiles, relatividad general es la La física mecánica de Newton. de De Newton. Pero en situaciones donde Newton no dice cosas con significado, el origen del universo, agujeros negros, estrellas de neutrones que colapsan, Funciona que la no sé relatividad qué, general. entonces funciona la relatividad general. Yes. Eso lo que quiere decir es que tenemos una teoría que contiene a la otra. Yes. Ahora, en este caso, lo que estamos diciendo esta gente es, puede que nuestra mecánica cuántica sea un caso particular de una Puede teoría... que, pero no lo saben. Claro, por eso mismo. Entonces, Vale. es que son trabajos teóricos de física. Entonces nos imaginamos de qué pasaría si. Vale. Entonces esta gente se imaginó, ¿qué pasaría si yo modifico la mecánica cuántica un poquito, que es un problema que ha tratado mucha gente? Vale, ahora ya te tengo. Entonces, si yo modifico la mecánica cuántica un poquito, de forma que en determinado límite la mecánica cuántica que yo conozco esté incluida en esa teoría, evidentemente, porque las cosas que explica la mecánica cuántica, la tabla periódica, la estabilidad de la materia y todo eso, lo hace porque la mecánica cuántica es como es. Entonces, si yo la modifico un poquito para que en determinadas situaciones sea un poquito diferente, entonces los ordenadores cuánticos podrían resolver problemas NP completos en tiempo polinómico. Y ahora le dan la vuelta al argumento. Si un ordenador cuántico no puede resolver problema NP completo en tiempo polinómico, significa que la generalización de la mecánica cuántica en la que se basa esta hipótesis no es posible. Vale. O sea, claro, es como refutar que existe esa generalización. Si tú construyes un ordenador cuántico y el ordenador cuántico no puede resolver problema NP completo en tiempo polinómico, entonces significa que las leyes de la mecánica cuántica son las que conocemos. Que No nada hay más. otras más allá. Vale. Eso... Bueno, pero me estás hablando de ordenadores reales, tangibles, que se puedan tocar. Sí, claro. Pero entonces yo tengo otra duda aquí, que no sé si sabes responder, que es, ¿cómo sabes si un ordenador
está resolviendo un problema en tiempo polinómico. Un ordenador concreto. Bueno, tú desarrollas un algoritmo, ¿no? Y entonces eso hace un algoritmo, o sea que sabe. Pero hace un algoritmo y comprueba desde un punto de vista teórico cuántas operaciones hace ese ordenador con ese algoritmo, para entonces no hace falta construir la máquina en sí, sino basta con diseñarla. Puesto que el algoritmo... Claro, pero tú puedes diseñar algoritmos... En este artículo lo que hacen es diseñar un algoritmo que, por ejemplo, el problema del viajante lo resuelve en tiempo polinómico. Ahora el problema es, yo puedo construir un dispositivo en el que yo pueda implementar este algoritmo de manera físicamente. Vale, pero es que lo que no veo es la otra refutación, la otra parte. Entonces, suponte que lo construyo. Entonces... tendría que comprobar fehacientemente que el ordenador está resolviendo el problema en tiempo polinómico. Claro. Y yo no sé cómo se hace eso. Pues tú le das un problema, una entrada y mides el tiempo que tarda. Te claro. da otro y mide el tiempo que tarda. Pero eso no te dice nada, porque el tiempo, digamos, o sea, yo no sé, a partir de unas cuantas medidas, cómo saber o no saber si ese tiempo es polinómico o no. Es muy complicado. Tú implementas el algoritmo que te dice que el número de pasos que va a dar se resuelven en tiempo polinómico. Si tú eres capaz de... Es lo que se hace para demostrar si un problema es P o un EP. No, pero no parte de la base de que exista. O sea, simplemente coges un algoritmo y cuentas el número de pasos de ese. Teórico. Pero no lo implementas en un ordenador y cuentas cuánto tiempo tarda el ordenador. No. Tú lo que demuestras es que se puede construir un algoritmo que hace eso. Ahora el problema ¿este algoritmo es implementable físicamente en un dispositivo? Si no lo es, si no hay manera de construir un bicho que haga esos pasos, entonces significa que no se puede, porque eso significa que las leyes de la mecánica cuántica no permiten implementar eso. O sea que la diferencia ¿es construible o no es construible? Luego no es contar los pasos, es si yo puedo implementarlo o no. Porque cualquier problema que tú determines que es polinómico, sabes que, bueno, no necesitas meterlo en un ordenador. A eso me refería. Pero si lo metiera en un ordenador, pero el ordenador no te impide meterlo, que es lo que yo te digo. No, pero si lo puedes meter en el ordenador, o sea, yo no sé si el problema es polinómico o no. Y una vez implementado en el ordenador, haciendo experimentos, me resulta imposible decidir si esa implementación, la complejidad de esa implementación no es un problema nada simple. Pero la complejidad es del algoritmo. O sea, tú has demostrado que el algoritmo lo hace en tiempo polinómico. Eso es. Sí. Ahora la pregunta es, ¿puedo implementar esto físicamente en un dispositivo? Si la respuesta es no, significa que las leyes en las que se basa ese algoritmo no te sirven, no puedes usarlas. Bueno. Que no es que tú cuentes el tiempo que hace el ordenador, sino que si una vez que has demostrado que si yo modifico la mecánica cuántica, entonces puedo crear un algoritmo que resuelve los problemas NP completo en tiempo polinómico, eso está claro. Me he inventado unas leyes nuevas. Ahora, ¿la naturaleza me permite construir algo que haga eso? Si la respuesta es no, significa que esas leyes no son de la naturaleza. Ese es el punto clave. O sea, es darle la vuelta al argumento. Eso es el artículo del MIT del 98. Sí. Luego tenemos uno del 91. Pero no vas a hablar de viajes en el tiempo, Espérate un segundo. Perdón. Porque dice, vale, esto ya está guay. Y ahora dijeron, ¿cómo podemos resolver problemas NP completo en tiempo polinómico? Y dijo, vale, que es muy fácil. Tú coges un ordenador, da igual que sea cuántico o clásico, lo programas para que te resuelva el problema. Hace un programita, por ejemplo, para el viajante. Lo deja todo el tiempo que sea. El universo no vamos se a acaba. repetir cuál era el problema del viajante, Ajá. ¿vale? Si te parece. O sea, tenemos una serie de ciudades, por ejemplo, en el mundo, y los 25 ciudades. Y entonces queremos visitarlas todas una vez. Y a ser posible, solo una vez. Entonces tenemos que decidir la ruta, pues que menos distancia en kilómetros recorre. La más corta, o la más barata. Y ese es un problema tremendamente complicado desde un punto de vista computacional. Yes. Tú tienes películas y todo tienes dedicado. También hemos hablado aquí de la película, ¿no? Sí. Es muy posible, sí. Pues claro, ahora la cuestión es, yo construyo un ordenador, lo programo para que resuelva eso, y ahora lo dejo calculando todo el tiempo que necesite, el universo no se acaba, ni pasa nada, ni se estropea, ni se corta la luz nunca. Es una situación ideal y teórica. Hacker ruso. Y hay una situación ideal y teórica, y ahora lo que hace el ordenador... No, porque los hackers rusos están muy preocupados Con la en vagina. hackear los dildos. dildos, entonces no están preocupados por esto. Y entonces, una vez que encuentra la solución, lo que hace es que te crea una máquina en el tiempo
que te la envía a ti en el pasado. Entonces tú le das al botón y te sale la respuesta. Inmediatamente lo has resuelto en tiempo polinómico para ti, o da igual el tiempo polinómico. Lo has resuelto muy rápido. Tú le das al botón y te dice, pues esta es la respuesta. Entonces con eso ya has resuelto todos los problemas posibles habido y por haber. Salvo que hay un problemilla que ahora resulta que, ¿qué pasa si cuando tú recibes la respuesta apagas el ordenador? Eso es una manifestación de la paradoja del abuelo. No entiendo. Tú has dejado el ordenador actuando por toda la eternidad. Has resuelto el problema dice, y viajando en el... dice 42. Y ahora coges, lo apagas y ahora, entonces ya nadie ha hecho el cálculo. no se ha hecho el cálculo. Entonces nadie te ha podido enviar la respuesta. Entonces, como ya tengo la respuesta, que es 42, apago el ordenador. ¿Para qué quiero que siga funcionando el ordenador? Me va a gastar aquí esto. Es que gasto un dinero. Un ordenador de eso gasto un dinero. Se calienta un montón. Porque tiene que si la máquina del tiempo. O sea, es una paradoja del abuelo. Sí. Bueno, pues en 1991, David Deutsch, en Physical Review Letters el 15 de noviembre publicado, escribió el artículo Quantum Computation Near CTC, que es computación cuántica cerca de curvas causales cerradas, que son las curvas que se cierran sobre sí mismas en el espacio-tiempo y te permiten volver al pasado, ¿no? Y entonces este señor demostró que si la naturaleza se comporta bien y si permite viajes en el tiempo, entonces hay un pequeño detalle. Es que tú no puedes apagar el ordenador porque la naturaleza solo permitiría historias consistentes consigo misma. Y entonces se plantea un problema. Y es que determinar cuáles son las historias consistentes consigo misma es un problema del viajante. Con lo cual la naturaleza, para que tú obtengas tu respuesta, ha tenido que resolver ella previamente en tiempo polinómico un problema NP completo. Con lo cual los problemas NP completos son P. Me he perdido un poco el camino. Claro, sí, o sea, digamos que es como una pescadilla que se va mordiendo la cola. De todas formas, yo lo que sí guardo un poco de reticencia es con lo primero que has dicho. O sea, dice, yo le meto el problema del viajante para 100 ciudades, por ejemplo, que es algo que no se puede calcular de forma razonable, ¿no? Y entonces pasan 7.000 millones de años, cojo la máquina del tiempo, vuelvo para atrás y te digo, la solución es este recorrido, a la ciudad A, la C, la no sé cuánto y tal, ¿vale? Entonces, que yo tenga muy rápido la solución no significa... O sea, el problema es NP porque se habla muchas veces de tiempo, pero en realidad hay que hablar de número de operaciones. Sí, claro. Y el número de operaciones realizado ha podido ser bestial. Claro. Entonces, no estamos diciendo que estamos resolviendo el problema del viajante en tiempo polinomial. Sí. Lo que estamos diciendo es que hemos construido una máquina que resuelve una cantidad de operaciones a una velocidad bestial. Eso. Pero que a todo es... Pero sigue todo siendo efecto. NP. Pero desde un punto de vista teórico Sigue sin ser no P. ha habido ahí No ha ninguna demostrado que sea paradoja, P. no ha demostrado que Ya, sea. pero ahora mismo, Desde un punto con de vista- esa máquina tú puedes resolver cualquier problema que te eches. Vale, desde un Rápido. punto- Sí, bueno, pero en la misma medida, por ejemplo, que cuando dijeron pues, el problema de factorización y demás y tal, ¿no? Que no se sabe efectivamente si es NP duro o no y tal. Pero el problema es computacionalmente complejo, digamos. Pero entonces, cuando sacaron lo de RSA, en 1990 y tanto, dieron una lista de números que creían que nunca iban a... de mensajes, que nunca en un tiempo razonable no iban a ser descifrados. Y al cabo de los 10 o 15 años, no recuerdo, pues ya se rompió el primero de ellos que era que decían que no se podía descifrar, que un mensaje que se iba a tardar 400 años, se tardó poco más de 10. ¿Qué pasó? El número de operaciones sí era efectivamente los que decían los de River, Adelman y Shamir y demás, ¿no? Sí era eso, lo que pasa es que se usó un montón de ordenadores en todo el mundo para descifrar aquello, que por cierto venían a decir en inglés que las palabras mágicas temen a los quebrantahuesos. Ese era el mensaje. Sí. Claro, desde un punto de vista teórico, aquello no supuso en realidad casi ningún avance, o sea, solo desde el punto de vista de la computación en paralelo y demás, pero desde un punto de vista teórico, esto que plantea ese artículo que decimos, tampoco plantea nada especial, porque lo que está diciendo es que existe algo, a lo mejor un método, una forma de construir una máquina
que haga un número exponencial de operaciones en muy poco tiempo. Pero desde el punto de vista teórico no resuelve el problema de NP ni nada de eso. Pero desde el punto de vista práctico... Desde el punto de vista práctico, sin duda. Desde el punto de vista práctico, sin duda. Pues entonces a todos los efectos P igual a NP, con esa máquina. Bueno, a todos los efectos, con esa máquina puedo resolver un montón de problemas que llevan mucho tiempo en muy poco tiempo. ¿Eso? Sí. Sí. O sea que te has cargado todos los problemas. Sí. En todo lo que se base. O sea, la razón de... de la aplicabilidad del problema P igual a NP te lo has cargado. Eso es. Pero el problema en sí sigue en pie. Claro, las clases de eso siguen siendo, y tú puedes identificar este problema de esta clase, este problema de la otra, si pudieras, ¿no? Pero resulta que a la hora de obtener una solución lo hace igual de rápido, uno que otro. Te da igual. Claro, eso depende de que haya cosas de estas, de curvas temporales cerradas, que es... No, porque ahora lo que te dice el amigo Scott Aronson y John Batrus en los Proceedings de la Royal Society A, el 8 de febrero de 2009, dice Closed Timeline Curve make quantum computing equivalent. Quantum and classic computing equivalent, perdón. Eso dice que las curvas temporales cerradas hacen que los ordenadores cuánticos y los clásicos sean equivalentes. Básicamente porque si tú le das un tiempo infinito y luego te va a mandar, pues los dos resuelven los mismos problemas. Y entonces lo que propone esta gente es que el hecho de decir existen problemas NP completos o NP duros, lo llaman ellos, que hay un matiz, ¿no? Pero no bueno, sé, sí, digamos que si quieres lo explico en un segundo. O sea, NP completo, primero son problemas de decisión, de decidir sí o no. Y en segundo lugar, todo problema NP completo, digamos, tiene que ser NP. O sea, se tiene que poder comprobar si algo es solución en tiempo polinomial. Los NP duros no necesitan esta condición. Basta con demostrar que cualquier otro problema NP se puede resolver, se puede reducir en tiempo polinomial a ellos. Esos son los duros. Y entonces esta gente lo que te dice es que, claro, si tú tienes la posibilidad de viajar en el tiempo, como hemos dicho, de manera efectiva, puedes resolver cualquier cosa. Y no te hace falta tanto un ordenador clásico como uno cuántico, pues lo harían a ti. Tú no notarías la diferencia, igual, porque la solución te saldría en el instante que tú le das al botoncito. Le das al botón y te sale. 42. Lo que pasa es que uno te lo habrá enviado desde hace 1.000 millones de años y el otro desde hace 2.000 millones de años, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Entonces, claro, tú no notas la diferencia. Entonces, lo que dicen esta gente es que el día de mañana, en un futuro próximo, cuando la computación sea ya lo que rule el universo universal, uno de los principios físicos será no existen los problemas NP duros. Esa frase será un principio físico. Porque eso querrá decir, y eso impondrá condiciones... ¿No existen? Existen. Y no son NP, evidentemente. Y no son P. No se han demostrado matemáticamente que sean P. O sea, que parten de la idea de que P y NP son distintos y que existe la clase NP dura. ¿Por qué? Porque si eso es así, significa que tú no puedes construir ningún ordenador que te dé una respuesta rápida a un problema NP duro. ¿Y eso qué quiere decir sobre el espacio-tiempo? Que no existe la posibilidad de viajar en el tiempo. Entonces es un principio físico que te dice, el espacio-tiempo no admite curvas temporales cerradas. Qué bonito. Igual que lo otro espectacular. Igual que lo otro te diría, el primero que hemos hablado, la mecánica cuántica es lo que hay. No hay generalizaciones posibles. Más que no hay, como decía... Entonces me ha parecido muy interesante y muy bonito. Y estos son unos artículos que están muy guapos. Por cierto, Scott Aronson tiene un librazo que se llama Quantum Computing. From Democritus to... se llama From Democritus to Quantum Computing, se llama el libro. De Demócrito a la computación cuántica. De Demócrito a la computación cuántica. Y ahí habla, si queréis saber sobre todos estos temas, sobre todas las clases de complejidad, sobre en qué se diferencia un ordenador clásico de uno cuántico y cómo afecta los de los viajes en el tiempo, está en ese libro. Y es asombroso. Pues me abalanzo sobre él. Pues muy chulo, muy chulo. ¿Queda tiempo para mi sección? Sí, hombre, sí, yo creo que sí. Bueno, básicamente como voy a hablar de una noticia que me llama la atención y es de un tema que casi ya hemos hablado en este programa, pues dejaré algo cortito. Dame paso, Alba. Pues... y ahora con todos nosotros, Clara Grima. ¿Qué nos traes, Clara? ¡Cochinitos!
Bueno, pues decía que es un tema que ya casi hemos abordado aquí, es un poquito de incidir un poco más sobre él. Pues entonces lo dejamos, muy bien. Venga, hasta luego, Clara. Hasta luego, Lucas. En el Techecito 67 ya hablábamos de un artículo que Conrad Wolfram pues habla, no sé dónde se publicó, en El País, no recuerdo. En El País. El bueno de Conrad. Que tenía un titular de mierda, que era el 80% de lo que se explica en la clase de matemáticas no sirve para nada. Ya expliqué mi opinión, yo estaba básicamente de acuerdo con el artículo. Y esta noticia no tiene nada que ver con Conrad, pero sí que me ha llamado mucho la atención, y es que el gobierno del Reino Unido, el gobierno británico, ha aprobado los presupuestos para 2018. Ajá. Y ha destinado del orden de, a ver si tengo por aquí la cifra, de 200 millones de euros al cambio, porque ellos saben que no tienen euros, son mugres y ellos, a mejorar la educación de las matemáticas. ¡Ole de verdad! ¡Ole de verdad! Porque se ven que ellos han mirado en el PISA... Que perdóname un momento para intentar aclararme yo. Significa que tienen el presupuesto de educación que sea, y adicionalmente le han destinado una bolsa especial de 200 millones de euros para que va básicamente a mejorar la formación de la matemática. Vámonos para allá, ¿no? Vamos para allá. ¿Por qué? Pues porque ellos han mirado en el PISA, que ya sabéis que mi reserva sobre el informe PISA, pero también sabéis lo que pienso de lo de mejorar la educación matemática. Los que mejoran la educación matemática serán los dueños del futuro. Y están en la posición 27ª, porque lo sabes, pero te lo he dicho antes. Más o menos como España, no están tampoco como para allá. Y entonces ellos se han dado cuenta que lo que tienen que hacer para mejorar el futuro es mejorar en ciencia y tecnología, y que todo el problema está en la formación de matemáticas. Entonces se están perdiendo, eso está pasando. Entonces yo entiendo que eso no es solo exclusivamente por el informe PISA, o sea, ellos habrán detectado ese problema. Detectan el problema de que se están quedando los bachilleratos tecnológicos sin alumnos, cosa que está pasando en España. En España ya algunas ciudades están cerrando líneas de bachillerato científico-tecnológico porque no tienen estudiantes. Entonces, entre las medidas que... Bueno, esta bolsa de 200 millones de euros no es solo, está repartida en varias partidas. Una de ellas es darle a cada instituto que consiga que un alumno haga bachillerato tecnológico, o sea, que coja matemáticas avanzadas, 674 euros por alumno. Ole, de verdad. Al instituto se lo dan, ¿no? Al instituto. Ajá, eso. Luego también están estudiando, pero eso ya no tiene que ver con los presupuestos, pues que todo el mundo estudie matemáticas hasta los 18 años de forma obligatoria, poniendo unas matemáticas menos exigentes para aquellos alumnos que no vayan a hacer un bachillerato científico tecnológico, porque entienden que la formación matemática de todo el mundo hasta los 18 años debería ser obligatoria. ¿Pero esta gente que está en el colegio hasta los 18 años? Bueno, no, sí, no, supongo que será que hasta los que estudien hasta bachillerato. Es un poco se parece la medida... Se me parece muy bien. Igual que todo el mundo estudia lengua, todo el tiempo, de lengua, matemáticas se deberían de estudiar todo el mundo. Bueno, y también lo que pasa es que después hace falta adaptar los temarios, los currículum de matemáticas a las distintas líneas, claro. Bueno, y a la sociedad actual. Y al tiempo en el que vivimos, que de eso ya hemos hablado aquí. Entonces, de hecho, también van a destinar una partida importante a formar a los profesores de matemáticas. O sea, van a coger profesores de matemáticas y los van a formar y les van a dar una formación para que se adapten a los nuevos tiempos. El problema que tienen allí, que es una de las críticas que está recibiendo el gobierno británico, es que ¿de dónde va a sacar los profesores? ¿Por qué? Porque hasta hace muy poco, no sé si 20 o 30 años, un matemático y un físico lo mismo, ¿qué salidas tenía? Explicar derivadas en una aula de instituto o dar clase en la universidad. Pero es que eso ya ha cambiado. Ahora los matemáticos, los físicos incluido, que se encuentran dentro casi de la misma bolsa, ya no quieren estar aplicando derivadas en un instituto o enseñando a multiplicar matrices en una universidad, sino que están en compañías científico-tecnológicas, con lo cual tienen un problema de profesores. No tienen profesores porque los profesores, o sea, los matemáticos han descubierto que tienen un potencial que no pasa simplemente por ganar lo que gana un profesor en Reino Unido, y de aguantar a los niños en un instituto. Con lo cual ahora tienen que hacer una campaña de captación de gente, de matemáticos, para que quieran dar matemáticas. Vámonos para allá. Profesores. Bueno, pero y le decimos a los niños, listen. Pero es que we are going to learn pues mathematics. Eso posiblemente, no sé si va a pasar en España, pero puede que pase, que no haya matemáticos que quieran dar clase, porque si los matemáticos cada vez son más reclamados por la empresa... Bueno, aquí en todo este tipo de cosas de implantación de la tecnología no solo vamos más lentos, sino somos muy reticentes a ello. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Esta semana pasada leí una noticia que la patronal de construcción de automóviles y los sindicatos, estoy hablando de memoria y puede que cometa algún desliz, pero esa era la idea, han escrito una carta al gobierno
para que se frene en España la implantación del coche eléctrico. ¿Y eso? El argumento es que, bueno, que España es uno de los principales potencias del mundo en construcción de coches diésel y de gasolina, y que entonces con eso vamos a perder todo. Es una postura tan ciega, pero que tiene que ver con exactamente lo que estás diciendo. Sí. Porque, claro, si nosotros somos una potencia en la construcción de coches de gasolina y coches diésel, y se deja de comprar coches de gasolina y coches diésel, pues vamos a estar jodidos. Pero ¿no será mejor adaptarnos a lo que parece que es el futuro clarísimo? No, es mejor decir que vamos a frenar las O cosas. sea, ya dependemos en las tecnologías de la información, dependemos de Google. En las compras dependemos de Amazon. Y ahora, pues en coches, pues vamos a depender pues de los chinos, de los americanos y de los que están invirtiendo en esas tecnologías que parece que se van a imponer. O sea, aquí lo único que hacemos es poner restricción al uso de energías alternativas cuando todo el mundo está potenciándolas. Ha habido titulares en periódicos muy serios riéndose de las leyes españolas de restricciones al uso del sol. Exactamente, o sea, ya sé que hay muchos matices ahí en la ley y demás y eso, pero somos el hazmerreír en algún sentido otra vez de muchos países y de muchos sitios. Bueno, pues se ve que en Reino Unido, a ver, que están poniéndose las pilas con el tema de la tecnología y de las matemáticas, y bueno, y aquí no, evidentemente. Bueno, de así también hablamos aquí en otro programa, no sé, en el 67 no, pero en otro anterior, cuando la Real Sociedad Matemática Española, su presidente, Francisco Marcellán, estuvo en la comisión del Congreso. Lo que dijo es que, bueno, que había que mejorar la formación de los profesores, que es lo que esta gente van a soltar 200 millones de euros extras en el presupuesto, porque no sabe matemáticas, y una de las cosas que se pedían es: no entra nadie en magisterio si no tiene bachillerato de ciencias, sin aprender las matemáticas del bachillerato, si no ha dado matemáticas. Bueno, eso con esa reforma no será necesario, ¿no? Si dan matemáticas en todas las líneas. Claro, pero un poco recoger esa idea también que se presentó en el Congreso, un poco más allá, ¿no? O sea, el contenido de ciencias de una carrera de magisterio en general y de matemática en particular no llega casi ni al 10%. O sea, un maestro no estudia ni el 10% de su titulación, de su grado, es de ciencias. Vamos a decirlo claramente. Uno que hace magisterio básicamente no estudia nada. Estudio didáctica. No, nada. No. Es que vamos a decir las cosas como son. La carrera de magisterio es una mierda. La gente entra ahí para no estudiar. Es que vamos a decir las cosas claras, que lo sabemos todos, de verdad. Que conozco a mucha gente huyendo de la matemática, claro. No, pero si es que ya no es el problema de matemática, es un problema de que la carrera no está valorada, por favor. Es que es una carrera que debería de estar al nivel de medicina y al nivel de arquitectura. O los doble grados, estos que no dejan La arquitectura ha desaparecido por completo. Con la crisis del ladrillo se ha llevado por delante arquitectura, aparejadores y todo. No, pero me refiero que son carreras de 6 añitos. Porque tú no puedes dejar a alguien que te construya una casa si no ha aprendido un par de cositas y se le ha apretado. Y a la medicina, Bolonia, dijeron, bueno, vamos a joder todo el sistema universitario menos medicina. No sea que, por lo menos... Pero la ingeniería también es una carrera que construye puentes. Ya, pero es que ahora tiene necesitas hacer el máster. Tú no puedes construir un puente si no tienes el máster. Claro, tú tienes no tienes la capacitación profesional. Creo que va por tramos. Sí. Puente de 10 metros con el grado, puente de más de 30 con el... Sí, puedes hacer el Exin Castillo te permite, o sea, el grado te permite construir Exin Castillo. Claro, con Lego bueno ahí. Con esta nueva ley lo que hemos hecho es que no sea público, sino que tengas que pagar. No, bueno, el palillo creo que te hace falta haber aprobado alguna asignatura del máster. El máster de palillo y maqueta. No, pero en serio, vamos un día que nos pongamos serios ya con el rollo este. Mira, ahora déjame que hay gente que entra en magisterio por vocación y que se le ocurra y que quieren enseñar. Conozco gente, ¿eh? Muchísima. Pero que no son el grueso. No, pero ya no se trata solo del que entra en magisterio, sino ese es el problema. El problema es que la sociedad no valora eso. La sociedad no lo valora. Los maestros, es que todo es un problema muy gordo, ¿no? Sí, y la educación, no pensamos que la educación es lo principal que hay en... Es el principio de todo. Es lo principal, o sea, lo primero que tendríamos que valorar es la educación y los maestros y tal. Entonces, si fuera una profesión prestigiada,
Claro, pero y prestigiosa. el hecho de que estuviera bien pagada, que no lo está. Y no lo está. No están bien pagados los maestros, es un Ni trabajo. los médicos, ni los policías, ni nadie. Bueno, está vale, bien pero es pagado, que dice pero la eso gente no que es cuando excusa. digo esto, si la gente que no está bien pagado, digo, no están bien pagados. El trabajo que hace un maestro es una cosa que necesita estar más bien pagada. Y no tiene prestigio. Y la prueba es que yo he hablado con amigos y amigas que sus hijos han sacado muy buenísimas notas en el bachillerato y me han dicho, tienen un 13 y no sé cuánto selectividad y ahora quiere hacer magisterio. Y yo digo, ole, de verdad, es que solo tu hija debería hacer magisterio. Y me dicen, sí, hombre, con la nota que tiene no podría hacer una carrera mejor. O sea, es que ni siquiera... Gente de puritos... No, pero tienes razón, porque razón. la carrera después, cuando te pones a contar... claro, el trabajo que va a tener, lo que va a cobrar y cómo lo va a valorar. La propia carrera en sí. Sí, bueno, y cómo lo va a valorar la sociedad. Bueno, el caso otra vez con la sociedad. Que la carrera es una mierda, Clara Grima, que la carrera pero es un mojón, que es hacer manualidades y hacer polladas de pedagogía y su puta madre. A ver si nos enteramos yo de una vez. La carrera de magisterio es una puta mierda, como un pinchar en un puto palo. Es una puta mierda. Y todo lo que estudian, eso, la mayoría dice, no voy a estudiar. Es lo que dicen. Me voy a apuntar a magisterio porque no voy a estudiar más. Yo me he partido los cuernos aquí para sacar un 10 en bachillerato y ahora voy a tocarme los huevos o el coño, lo que tenga, en magisterio. Es que vamos a decir las cosas claras. Bueno, eso es lo que ocurre ahora. En mi época no era así. No, porque... En mi época no era así. En mi época ese era un fenómeno muy curioso y sobre todo antes un poco de mi época. No, bueno, pero cuando yo fui a estudiar la carrera, o sea, estaba calentito todo ya franco, vamos. Sí. No lo visualizo. Bueno, pero incluso un poco antes, ¿qué ocurría? Y ya puestos a seguir siendo políticamente incorrectos, ¿no? Que había las mujeres que estudiaban magisterio eran las mujeres listas y buenas de... ¿Por qué? Porque ninguna ¿Buena mujer... en qué sentido? Buenas estudiantes. De aptitud. Sí, buenas estudiantes que sacaban buenas notas y sí. esas cosas, estudiaban magisterio. ¿Por qué? Porque las mujeres no podían estudiar una carrera larga y seria. Porque se tenían que casar. Por las razones que sean. Y si había algún hombre que estudiaba magisterio, pues era el torpe de la familia, que tenía que sacarse un título universitario y no podía sacarse otro título que no fuera magisterio porque era muy torpe. Eso, bueno, con la excepción de la familia real, que creo que alguien de la familia real estudió magisterio. Sí, Elena. la tonta, ¿no? Ala, de verdad. Ay, qué tonta, No, ¿no? Bueno, tontos no, son muy listos todos porque se están todos aprovechando de nuestro dinero. Pero, Aquí los tontos somos nosotros. Pero vamos a ver una cosa, que ya está, que me parece que la mejor medida que he escuchado de todo lo que has dicho es que todo el mundo hasta los 18 años, igual que yo tuve que estudiar lengua, que hacía unos castillos de análisis sintáctico de las subjuntivas metidas en copulativas, que a mí eso para qué me ha servido, si yo ya sabía copulativa no te servía, esa parte sí te daba tu copulativa. Bueno, en serio. O la disyuntiva, ya ves tú, si yo ya sabía hablar, ¿por qué los de lengua no tienen que saber matemáticas? ¿Que los van a usar? Me cago. Bueno, pues lo que iba a comentar es que otra de las partes, o sea, que yo estoy absolutamente de acuerdo con la medida de Theresa May, es impensable, y volviendo o incidiendo en lo que decíamos en el programa 65, en España es impensable porque a nuestros políticos la educación no les resulta rentable y no tienen visión de futuro, ¿no? Claro, un segundito, es que quiero que quede claro lo siguiente, esto, que la carrera sea una mierda no significa que todos los maestros sean una mierda. Es que afortunadamente hay muchos maestros, y yo he tenido varios, hay un montón, yo vengo de Fuerteventura de ver a un montón de profesores metidos un fin de semana entero que se lo ocurran como dando leones. talleres y aprendiendo, pero claro, porque esos son los que tú ves que quieren siempre mejorar. Aquí hay mucha gente que quiere mejorar, lo que pasa es que tienen que hacerlo un poco, no de forma altruista, porque le dan puntos y tal, pero sí de forma voluntariosa. Los maestros que quieren mejorar, eso... Estoy seguro de que existe bueno, es que conozco muchísimo. Pero tú sabes que hay otra cosa que es otra puta mierda. Y es que es un asco. Y es que tienen a los maestros permanentemente haciendo informes, haciendo ahora una rúbrica, ahora no sé qué, ahora me escribe un papel de la memoria, ahora me hace una planificación, ahora no sé cuánto. ¿Y por eso me ha parecido, por ejemplo, en el Reino Unido muchos profesores dicen que prefieren trabajar en una empresa que tener que estar en la docencia, donde la mayor parte del tiempo es una burocracia inútil. Y un tío no estudia matemáticas para estar haciendo burocracia inútil en un instituto. Pues eso estos son los iluminados causas que están acabando con los profesores. Los iluminados, que como son unos putos inútiles y lo único que saben hacer es enseñar a enseñar, porque no saben enseñar otra cosa, porque es muy fácil enseñar a enseñar. No, yo te voy a enseñar matemáticas, pero tú sabes matemáticas, no, pero yo sé enseñar a enseñar matemáticas. Tú eres gilipollas, eso para empezar. Tú te callas la puta boca. Si no sabes hacer un logaritmo, ¿cómo me vas a explicar a mí
¿Cómo mierda ha explicado un logaritmo? Bueno, ¿cuál es No, es el que logaritmo? los niños no entienden porque tienes que hacer vamos a hacer una flipped class. Haz la flipped class con tu puta madre. Bueno, el caso No, que... te lo digo desde el cariño. Desde el cariño. Una flipped class. Te quieres ya por ahí y ponte a estudiar de una puta vez y vete con 30 niños y métete con 30 niños en una clase a ver qué pasa. A ver dónde mierda se meten los niños todas tus putas teorías pedagógicas. Imbécil, que estamos en el puto siglo XXI, que estáis amargando una generación completa de maestros, que yo conozco a maestras por las cuales yo daría ahora mismo la mitad de mi vida para volver al colegio para que fueran mis maestras. Por ejemplo, una hermana tuya. Tengo 3. Pero no, yo digo del colegio, la del colegio. O las dos del colegio, yo ahí, que me lo dieran en clase ellas, porque lo viven, aman a los niños, se preocupan. Hombre, tu hermana últimamente, la que estaba ligando para explicarle cosas de la Edad Media, por favor, habrá algo más bonito, y tu hermana está preocupada porque dice que ella tiene que aprender más matemáticas para explicársela a sus niños. Como eso. Pues como eso, luego la ahogan con una burocracia del... Y luego ya sabemos lo que pasó con la burocracia. Bueno, y no solo eso, sino la cuestión... Eso es un chiste muy interno. Sí, eso es muy difícil de entender. Da igual. La cuestión no es... La cuestión está... Hay profesores que quieren mejorar, ¿vale? Pero es que existe una inmensa mayoría que no quieren ni nadie les obliga. Y cuando les obligas, vamos, yo que lo he vivido, o sea, que de un colegio... Esto siempre se ha hecho así. Sí, de ir a dar un curso de formación a un... Bueno, fue una cosa muy... A un colegio donde había gente muy apasionada y gente que se negaba a cambiar el sistema, que decían, sí, hombre, toda la vida se ha enseñado esto así, sí, hombre, lo que tú digas, sí, hombre, lo que tú digas. Y llega un momento y dices, bueno, mira, no deberías estar ni enseñando matemáticas ni entrando en un aula con esa actitud, pero bueno. El caso que, otra de las, ya para terminar, para no ligar, una de las, también sobre el presupuesto del Reino Unido, van a dedicar, eso no lo he encontrado bien, he encontrado 84 millones de libras por un lado, 42 millones de euros por otro lado, o sea que no sé cuánto le han dedicado, que van a dedicar a la creación y diseño de videojuegos con función educativa y a formar a los maestros de primaria a programar, van a enseñar a los maestros de primaria a programar y a diseñar videojuegos para que los niños en el colegio ya sepan programar y diseñar videojuegos con fines educativos, lógicamente, con fines de formación matemática, porque aquí hay gente, o parece que en el Reino Unido hay gente, que se da cuenta de que la programación es fundamental como forma de aprender matemáticas. Y el otro día decía Dolores Lara en Twitter, para aprender a programar, o sea, que ella tenía, o sea, ¿se aprende a programar para aprender matemáticas o se aprende matemáticas para aprender a programar? Bueno, pues es aquí un poco de dos y dos, ¿no? De las dos cosas, de lógica y... La filosofía es, bueno, hagamos pensar a los niños. Exactamente. Mediante las matemáticas, mediante la programación, mediante incluso planteándole cuestiones de que si la Unión Soviética, la burocracia o no y demás, vamos. Bueno, pero es eso, es hagamos pensar a los niños. No el pensar, el razonar, el intentar esforzar la mente en ese sentido se está anulando en el colegio. Absolutamente. Bueno, pues nada, y ya déjame que os cuente para terminar. Porque bueno, y en la universidad. Bueno, sí, en todos sitios. Sí, en la universidad también. Pues tenemos un problema, esta gente se da cuenta. Bueno, de hecho, contaba también ya, para terminar con lo del Reino Unido y tal, del problema este que no tienen profesores, que en los másteres de secundaria, contaba Francisco Marcellán, el presidente de la Real Sociedad Matemática Española, en una entrevista que le leí hace poco, no sé dónde, que ya en los másteres de esto como el que tú hiciste, de formación de profesorado, de los másteres para ser profesor de matemáticas. Eso es otro puto asco. Que casi no hay matemáticos, porque los matemáticos ya están buscando otras vías, evidentemente. Tú dices, ¿qué quieres estar en una aula con 32 niños, un hijo de puta, otro que tiene problemas y encima que tengas que rellenar papeles y papeles y papeles de burocracia? ¿O quieres estar trabajando en una empresa tecnológica? Los matemáticos lo tienen clarísimo, y cobrando y sin escuchar a los padres. Y luego, por ejemplo, tú no puedes suspender toda una clase de imbéciles. Que un amigo porque nuestro, te viene el inspector. Porque te viene un inspector. Y entonces luego viene el inspector y te dice, no, mira, le vas a contar que vengan todos los días con zapatos. Que no se hayan escupido a la cara a ti o al director. Que no se hagan pipí encima de la clase. Exactamente. Él le va a contar todo eso. Los niños de ese instituto, de este caso real, los niños le dijeron al inspector, estamos muy bien suspendidos porque es que no hemos estudiado. Los niños, porque ya sabéis de quién estoy hablando, que es un profesor que muere por su alumno y yo lo he visto y los alumnos mueren por él. Pero esos niños eran tan consecuentes que decían, si nosotros queremos mucho al maestro, pero es que no hemos estudiado una mierda. Y entonces, ¿qué le dijeron?
le dijeron, tienes que aprobar al 80%. Búscate la vida, cuéntale él. Y dijo él, lo quiero por escrito. ¿Qué pasó? Que no se lo puso nadie por escrito. Que salieron por la puerta esos inspectores y ya nunca más se supo. Podríamos dedicar algún monográfico o varios monográficos a los inspectores de enseñanza. Hostias, pero ese mejor es un tema que sería para Halloween. En muchos chats. Es que yo prometí que no iba a ser nunca más soez y obsceno. Y es que me tocáis unos temas. Es que a mí también me toca otro. Bueno, ya para terminar, déjame que os cuente una cosa. Bueno, tú lo sabes porque también estabas. Últimamente, bueno, no tiene que ver con nuestro libro, ¿no? Pero sí también me han hecho varias entrevistas, nos han hecho varias entrevistas. Algunas tienen que ver con el libro de la matemática vigila en tu salud y otras han sido simplemente porque he ido a dar charlas. Ya me he encontrado en lo que va de año, estamos en noviembre, diciembre, a 3 periodistas, no es que me hayan hecho tantas entrevistas, que me han confesado que no son, que son periodistas de ciencias. ¿Que no hicieron ciencias? Claro, son casualmente periodistas que se dedican a la sección de ciencias y que una de ellas además había sido alumna del programa Estalmar, de estimulación del talento matemático, una chica que le encantaba las matemáticas, que no son, en este caso esta chica quería ser matemática, es periodista, científica, se dedica a la ciencia. El otro día otra que nos entrevistó también periodista científica, que no se dedicaron a la ciencia gracias a sus maestros de matemáticas, a sus profesores. En el caso de la chica esta que yo estaba diciendo, era de su profesor del instituto. Decía, yo no entendía nada, y cuando le intentaba explicar decía, es que a partir de aquí ya no se entienden las matemáticas. Era la respuesta del profesor. Ya no hay que entenderlas, hay que hacerlas. Bueno, pero cágate en el instituto, ¿eh? Pero perdona un momento, también a lo mejor no es del todo justo, porque a lo mejor mucha gente que ha estudiado matemáticas lo ha estudiado gracias a otros profesores, hombre. O sea que una cosa compensará a la otra. No, sí, pero que o sea, es muy curioso. Me estás diciendo que existe una cierta proporción de profesores de matemáticas malos, pues. Pero que la probabilidad de que te encuentres 3 en 2 meses que llevamos de curso. No, pero vamos a ver, que lo hemos vivido todos, por favor. Es que a mí me gustaban las matemáticas y yo he tenido profesores nefastos de matemáticas. Yo también. Pero a mí me gustaban, y entonces como me gustaban, yo no personalizaba la asignatura en el profesor, sino que a mí me gustaba aprender matemáticas. Y tenía cierta facilidad para ello. Pero he vivido a mi alrededor que los compañeros y compañeras decían, ya estoy deseando llegar a tercero de BU para quitarme las matemáticas de en medio. Claro, sí, eso lo hemos vivido todo. Y entonces, claro, es que... Yo no lo he vivido. Pues nada, claro, porque el uno... si se confirma, no sé si el presupuesto de Reino Unido, para terminar, está aprobado, si al final esa bolsa de 200 millones de euros para formación de profesorado, captación de profesorado, captación de alumnos en bachillerato y programación se ha aprobado, pero mis felicitaciones y a ver cuando aquí conseguimos que algún iluminado político se ponga las pilas y se dé cuenta de que, y lo digo en serio y no estoy haciendo apología de algo que yo crea, que nos demos cuenta de que la matemática y la programación son la base del futuro. Cierra, Alberto. Bueno, señores, y hasta aquí ha llegado los 3 chanchitos. Los 3 chanchitos.